¿Existe el diablo? Es una pregunta que frecuentemente nos hacen a través de nuestras redes sociales, así que vamos a tratar de responder lo más breve posible, teniendo en cuenta que involucra pues elementos teológicos, mitológicos, de arte, literatura, etcétera. Para muchos, el diablo es la personificación del mal, como presuntamente se concibe en varias tradiciones religiosas. Eso es lo que la gran mayoría supone también, ¿no? De hecho, en el imaginario colectivo se tiene que Lucifer era un ángel que se rebeló ante Dios, y al haberse rebelado contra Dios, pues éste lo condenó a vivir en los infiernos. ¿Será todo esto cierto? ¿O será una mera historia? A través de la historia, cada cultura en la antigüedad designó una serie de nombres para describir las deidades malignas, que al parecer infundían terror en los hombres. Por nombrar solo algunas, en la cultura escandinava, por ejemplo, se hablaba de Loki. Los griegos hablaban de Hades. En Mesopotamia se hablaba de Marduk. Y así se dio origen a cientos de supuestos demonios, como Pazuzu, que incluso lo exponen en diferentes películas. Fue así como la demonología creó su propio arsenal. Recordemos que en la angelología se habla de una clasificación: serafines, querubines, arcángeles, etc. Pues en la demonología, que es el estudio de los demonios, también existe esa clasificación. Y acá se habla de emperadores, duques, príncipes, mariscales, etc. Viene la pregunta: ¿todo esto realmente existe? La respuesta es: son energías a las cuales se les da un nombre para identificarlas, que si usted quiere puede perfectamente llamarlas demonios. ¿Son malas? No. No existe algo bueno ni algo malo. Simplemente son energías. Bueno, pero ¿y Satán o el diablo? Ok, en el Antiguo Testamento se nombra algunas veces a Satán, pero nunca se hace referencia como si fuese el antagónico de Dios, o como el líder o personificación del mal. No, nada que ver. Se nombra como el Satán, que traduce algo así como el acusador. En otras palabras, Satán o el Satán era como el chismoso de todo lo que pasaba en la película. De hecho, es quien le dice a Dios que Job no era digno de su misericordia, de su amor, y que él se portaba fiel simplemente porque tenía comodidades. Pero si Job llegase a carecer de esto, pues no tendría la misma fe. Y es ahí cuando viene la humillante historia de Job, ¿no? Ustedes ya se la saben, ¿no? Aquella historia que sirve para hacerle lavar el cerebro a muchísimas personas en los templos e iglesias, para que se comporten como un miserable, pobres, resignados, porque Dios los está probando. Y en la otra vida pues lo recompensará, ¿no? En fin, ese es el negocio de la religión. Pero sin salirnos del tema, mucho antes de que se crease todo el tema del diablo, existía el zoroastrismo, quien fue el que involucró en sus creencias esa separación entre el bien y el mal. Antes de que se creara la religión judía, existían los cananeos, los cuales tenían por dios a Baal. Ese era su dios, el dios Baal, el cual también fue adorado por los fenicios, por los cartagineses, por los sirios, etc. En esas historias se habla que Venus o Atar fue condenado al inframundo por Baal, y allí empezaría a gobernar en el inframundo.
La palabra Venus significa lucero de mañana o lucero de la mañana. Y en latín significa Lucifer. Entonces viene la pregunta que le hago a usted. ¿A cuál historia se le hace parecida? Ok. Entonces, por lo visto, todo es una copia de otras culturas. Entonces es muy simple. Lo que se hizo, o lo que hizo el cristianismo, fue demonizar y tergiversar todos los dioses de las culturas antiguas. En otras palabras, es lo mismo que ocurrió con otras culturas como la Yoruba, que se sincretizó los orishas o los dioses de ellos por las deidades católicas. Entonces, por ejemplo, Shango dejó de ser Shango y ahora lo llaman Santa Bárbara. Lo mismo ocurrió con Baal. Pasó a llamarse Baal-Zebub, que después se le conoce como Belzebub, es decir, el dios de las moscas. Y así, amigo mío, amiga mía, sucedió con todos los demás dioses antiguos. Y para introducir más terror, pues se creó una figura con cachos, con patas de cabra, cola, lo cual fue tomado del dios Pan, conocido así por la mitología griega, y que más adelante los romanos llamarían Fauno. La palabra diablo proviene de diabolos, que significa el que desune, lo cual se usa para difamar, para calumniar, etc. Después llegó al latín como diabolus y después como diablo. Y una vez se hacen las traducciones, todo eso se reacomoda y se mezcla. Todo esto hacía lo malo y malévolo, obviamente para atemorizar, y se le mete en cuanta obra, pintura, arte, escenografía, libro, aparezca aquella figura del diablo. O sea que se creó una figura, un ser que no existe, para representarlo como el malo de la película. Tal vez por eso, mucho más adelante, aparece la figura de Baphomet, cuando los templarios pues se rebelan al Vaticano y crean sus propias sectas como una manera de anarquía o de protesta, una manera de rebeldía frente a todos los vejámenes que cometía la religión. Obviamente era un pequeño grupo que, comparado con el poder religioso que ya tenía como medio mundo a su favor, pues este pequeño grupo debió esconderse y pasar desapercibido para evitar ser condenado en la absurda época de la Inquisición. Y mucho más tarde, en el siglo XX, se crea el satanismo, que no es una religión donde se hacen sacrificios de personas o se adora al diablo. Nada de eso. De hecho, muchos que se hacen llamar satanistas o satánicos están equivocados, porque el satanismo es una forma o una filosofía de vida donde no se imponen reglas, sino al contrario, se habla de la libertad del ser, libre de creencias, de dioses, de pecados, de mandatos, etc. Y la figura de Baphomet, que muchos la asocian con el diablo, con el mal y con una cantidad de tonterías, pues realmente significa bautismo de sabiduría. Y su personificación atañe bastantes elementos profundos de conocimientos herméticos, muy interesantes, entre otras cosas. Por ejemplo, la correspondencia de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. La estrella de 5 puntas, que tiene que ver con la geometría sagrada. La antorcha, que significa la búsqueda del conocimiento. El caducio, como la reconciliación de los opuestos. Y eso es tema como para otro video que ya quizás más adelante lo haremos. Pero por ahora es entender la historia, el concepto y la interpretación de lo que el imaginario colectivo concibe como el diablo. Si quieres saber más sobre el tema y el engaño de la religión en el mundo, ahí está nuestro libro Un sueño hacia el despertar, a través de Amazon si estás fuera de Colombia, o en nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal y nada, nos vemos en el próximo video.